Saludos, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que estén con nosotros. Soy Edith Febles y me siento muy contenta de acompañarles esta hora. Saludos a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45, o también el 20. Hay varios ahora donde ustedes pueden estar en sintonía. Entren, por supuesto, a sus redes sociales. Y gracias a la gente que está a través de nuestro canal en Estados Unidos, Televisión Dominicana. Qué bueno a toda esa gente que ve Televisión Dominicana en Estados Unidos, en Canadá, en algunas islas del Caribe. Es un placer, es un gusto estar acompañándoles en esta jornada. Y quiero empezar hoy porque la semana pasada hice una entrevista que me parece relevante, importante, vital para la comprensión de lo que ha pasado. La semana pasada teníamos un tema muy metido en la cotidianidad, que fueron las declaraciones que dio un ciudadano al FBI, interrogado por las autoridades norteamericanas, sobre los ajusticiadores, la visión que tenía ese sujeto, que resultó ser un esbirro de la dictadura, un tipo que mataba personas. De hecho, Clodoveo Ortiz, los datos que hay en diferentes libros consultados, en el expediente de la época, expedientes que se hicieron en la época, bueno, es la de que era un matón. Yo sí referencia, por ejemplo, a una entrevista, a un material de parte de un artículo que recogía diferentes versiones, pero quise irme un poquito más allá y decir, vamos a ver quién es Clodoveo Ortiz, ese sujeto. Así que he tenido la oportunidad de conversar con el fiscal que lo interrogó. Es un hombre de 94 años, con total lucidez, muy claro. Interrogó no solo a Clodoveo Ortiz, que había sido un esbirro de la dictadura, un matón por gusto casi, o sea, que gozaba matar, que participó en el asesinato de los jóvenes de Santiago, llamados los panfleteros de Santiago, que fue ese conjunto de muchachos jovencitos, 18 años, 19 años, que hicieron unos panfletos, donde decían que este régimen tenía que cambiar y decían en un lado, Trujillo es una mierda. Bueno, pues eso le costó la vida a 24 de ellos de manera simultánea, por lo menos lo que se pudieron contar. Entonces, uno de los testigos que sobrevivió en uno de los libros, pues narra cómo Clodoveo fue el que mató dos de ellos, y como lo disfrutaba, se encargaba de recibir a los presos políticos, lastimarlos, lesionarlos, un hombre terrible. Entonces, digo, bueno, vamos a ver qué encontramos. Y encuentro que Clodoveo efectivamente tiene un antecedente judicial importante y que estuvo detenido en República Dominicana, que cuando va desde Estados Unidos a República Dominicana es extraditado allá por el año 1963. Llega a República Dominicana y entonces pude dar con el fiscal que lo interrogó, que es casi un milagro, ¿verdad? Además, que esté en plena lucidez. Pero no solo a él, un fiscal que interrogó a Clodoveo Ortiz, que interrogó a Félix Bernardino, de la época, que estuvo preso, detenido y procesado en ese momento. Interrogó a Víctor Alicinio Peña Rivera, que había sido uno de los asesinos de las hermanas Mirabal. Entonces me pareció sumamente relevante. Ya hemos grabado esa entrevista, la vamos a tener en 2 días, algo así. Estoy trabajando con ella y les adelanto, y para mí es fundamental, y fundamental de ciertas referencias de hechos históricos que tratan sobre la República Dominicana. Entonces quiere decir que hablando en estos días he encontrado alguna gente que me ha dejado algunos libros. Por ejemplo, el Museo Memorial de la Resistencia me ha regalado varios libros y uno de ellos es este, que habla mucho de Clodoveo, En las garras del terror. Este libro que fue escrito y que es un compendio resume mucho algunas de las situaciones. No sé si pueden acercarse por acá, señor, a este libro. Usted podría acercarse un poquito para que la gente lo vea, recordando que es de Tomás Báez Díaz. Voy a ponerlo acá y así usted lo toma. Y después le voy a mostrar otro libro full de importante, que a mí me parece que es uno de los documentos más relevantes que he podido acceder y leer en los últimos tiempos. Aquí tienen este, que es de Tomás Báez Díaz. Parientes de los ajusticiadores, escriben aquí todos los textos y documentos vitales que hay que leer. Entonces voy a compartir este otro libro, que sí que de verdad es una sorpresa, me llegó hoy, me lo ha mandado el Museo Memorial de la Resistencia, me dicen que es una edición agotada, y les agradezco mucho, porque he estado leyendo otro libro del cual le voy a hacer referencia, pero este en particular me interesa, porque hay gente que se le olvida que esas cosas pasó. El juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal, ahí tienen ustedes. Ese fue un juicio que se celebró en Santo Domingo
Lo que hoy es el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que para entonces existía, tiene algunos arreglos, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pero ha cambiado y entonces voy a mostrarle algunas de las fotografías que hay aquí, parte de los acusados en el juicio. Aquí tienen ustedes cómo se veían esos sujetos que son parte de los acusados. A ver si lo capta acá. Ese grupo, ahí tienen ustedes parte de los acusados. Puedo ir cambiando algunas páginas para que ustedes vean. Por ejemplo, esto acá, ahí está un hacendado que rindió testimonio. La gente que vivía cerca está bien ahí, perfecto, director. Aquí tienen algunas fotografías, aquí de fotografía de las hermanas Mirabal, de Patria, de todas ellas que estaban en el libro. Aquí de los actos y todo. Y aquí está el juicio de nuevo. Ahí está en la escena, en el juicio, donde Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, señala a los culpables de la muerte de las hermanas Mirabal. Él le inclina el dedo y le dice, son ustedes. Aquí están los testimonios. Todos los testimonios que hay, los interrogatorios, uno de ellos admitió y dijo cómo fue que lo hicieron. Dijo públicamente, este fue un testigo, Pedro Antonio Pantaleón, mientras declaraba en el juicio de las hermanas Mirabal. Entonces son varios, acá vamos a ver, aquí están todos los interrogatorios. La verdad que es un documento histórico muy relevante. Aquí otro testigo, aquí están, bueno, ahí tienen ustedes, arriba Emilio Estrada Mayeta, acusado, coautor, mírenlo ustedes, un tipo desvencijado, miserable realmente, que participó en una muerte que fue a palos. Ustedes leen, aquí está él declarando, estoy mirando, bueno, pues todas las declaraciones. Este juicio realmente se realizó. Hay más fotografías, muy documentado este documento que tiene el prólogo y edición de Franklin Franco, el profesor, escritor, historiador Franklin Franco, dice, el juicio a las hermanas Mirabal. Y él decía sobre todo esto, dice, vengan ustedes, déjame ver, dice, sobre este crimen, que fue un crimen que horrorizó y que ha sido motivo y todavía en el mundo se le recuerda. Y de ahí es que sale, por supuesto, por ejemplo, el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia en Perjuicio de las Mujeres. Y aquí tiene Franklin Franco, dice, el 25 de noviembre de 1960 ocurrió en nuestro país un hecho doloroso que laceró lo más profundo de la conciencia del pueblo dominicano, como jamás había sucedido. El asesinato de las hermanas Mirabal. Trujillo, que había inaugurado en 1930 el ascenso al poder con un triple asesinato del poeta y periodista Mainardi Reina, su esposa Altagracia en estado de embarazo y la trabajadora doméstica del hogar que había edificado su dictadura terrorista de 31 años, sembrando nuestra nación de muertos y desaparecidos, que había ordenado en 1937 el asesinato de más de 12.000 haitianos en la más tenebrosa jornada genocida registrada en nuestro continente, acostumbrado a disponer de la vida de sus opositores con la tranquilidad de que ejerce el oficio de verdugo, no pudo sospechar jamás que la muerte de las hermanas Mirabal marcarían el definitivo camino de su derrumbe. Eso dice él. Entonces, no es difícil descubrir las razones que afloraron en las mentes de aquel personaje sanguinario al impartir la orden a sus esbirros de quitarle la vida a las hermanas Mirabal. Y ahí hay uno que declara y dicen, incluso lo llaman chapita en un momento determinado en este expediente, que son los expedientes judiciales. Sin embargo, dice, en los últimos años, para ocultar la verdad, se ha orquestado una campaña ideológica orientada a maquillar la imagen de la tiranía, la rehabilitación del trujillato, manejada naturalmente por socios y beneficiarios nostálgicos de la era, quienes por el poder económico que disfrutan de malsanos orígenes, como la fortuna de su jefe, tienen aún hoy, 50 años después, una influencia notoria en los medios de comunicación radiales, impresos y televisivos. Hay versiones puestas a circular, dice él, por los maquilladores de la tiranía sobre el asesinato de las hermanas Mirabal y el chofer Rufino de la Cruz. Ambas están dirigidas a liberar al sátrapa de las culpas de este horrendo cuádruple asesinato. Según la primera versión, aquí dan las versiones todas mentirosas, entonces es muy importante. Luego tiene una nota que suscribe este libro, pues que fue puesto a circular,
pues tiene una nota del porqué de este libro, nota introductoria. La publicación de este texto, que recoge la documentación correspondiente del juicio a los acusados del terrible asesinato de las hermanas Mirabal, constituye sin duda una valiosa aportación al conocimiento de nuestra historia y será por ello de un valor incalculable para los presentes y futuras generaciones de políticos, sociólogos, historiadores y estudiantes, siempre interesados en conocer los orígenes y las causas de los acontecimientos que han modelado la vida de nuestra nación. Esta publicación ha sido gracias a la colaboración del entonces Procurador General de la República, Radamés Jiménez Peña, quien puso a la disposición del Museo Memorial de la Resistencia la presente documentación. O sea, la documentación fue la Procuraduría que le dijo, aquí está el expediente por el asesinato de las hermanas Mirabal. Y dice, y asimismo otros valiosos expedientes judiciales que actualmente están en proceso de estudio para su evaluación y futuras publicaciones. Gracias a Juan Daniel Balcácer y a todos, que era Efemérides Patria. Entonces, este libro tiene, aquí estaban Leandro Guzmán y Manolo Tavares Justo en la audiencia, y están todos los interrogatorios, los testigos, la gente que pasó, la gente que recibió la orden y la declaración de uno de los imputados que abiertamente contó al tribunal quiénes fueron los que hicieron qué hicieron cada uno. Una historia muy dura y una historia muy triste, en definitiva, pero es más triste escuchar, por ejemplo, que haya gente que ponga en duda. Mira esta fotografía, casi inédita de Minerva, casi inédita de Minerva, aquí Minerva con una guitarra, ustedes la ven, esa fotografía no la había visto, y allí está Patria Mirabal, esta fotografía no la había visto. Siempre aparecen nuevas fotos, he visto muchas fotografías nuevas en estos días, porque he estado mirando libros diversos. Acá está Minerva, acá en este lado, voy a ponerla acá, ahí, la que está con la guitarra, tómela. Esa es Minerva Mirabal y esa fotografía es poco vista. Yo no sé si ustedes en sus casas que están o en sus televisores habían visto esta fotografía de Minerva. Entonces, hay fotografías inéditas. Mucha gente no la había visto. O sea, nos acostumbramos a 3 únicas imágenes, pero había muchas imágenes que se tenía. Entonces, este fue el entierro de las hermanas Mirabal. Aquí está el entierro. Fueron unas pocas personas, pero fueron más de las que me contaban por estos días. Acá está, porque era un régimen de terror y de miedo. Ahí está el entierro, cuando van. Esa segunda imagen, esta, es la imagen del entierro. La otra es la de su tumba, que la gente que ha ido al Museo Memorial, al Museo de las Hermanas Mirabal en Ojo de Agua, lo conoce muy bien. Entonces, bueno, aquí hay una explicación clarísima. Entonces, cuando se hablan de estas cosas, se olvidan que se hizo un juicio y que declararon y que se transmitió al país. Por ejemplo, aquí está Luciano Siriaco de la Rosa y Cruz Valerio, que fueron dos y Alfonso Cruz Valerio. Mírenlo ustedes, eran hombres jóvenes, pero enfermos de odio y de sadismo. O sea, participaron en una muerte contra 3 mujeres, un hombre, totalmente solos. Ellos obedecían y se prevalecían. O lo que quisieron justificar es que ellos habían recibido una orden. La orden de asesinar a las hermanas Mirabal. Decían que ellos recibieron órdenes. Entonces, bueno, después le vamos a compartir un poco más. Este es un caso, los casos que vamos a documentar más, porque a veces nos parece que la historia se ha documentado lo suficiente, pero un buen día aparece alguien que niega toda la historia. Este otro libro es un libro que recoge varios discursos, cartas, comunicaciones, fotografías muy dignas de los ajusticiadores. Por ejemplo, empezamos con la de Modesto Díaz, aquí. Este es el libro En las garras del terror de Tomás Báez Díaz. Entonces, acá tiene, ustedes están mirando, las imágenes de los ajusticiadores, que son imágenes bastante claras. Entonces, acá tiene a Salvador Estrella, a Huáscar Tejeda. Huáscar, en el caso de Huáscar, él va y se refugia en una iglesia en la Santa Cura de Ars. De allí lo cogen y se lo llevan Pedro Livio Cedeño, Roberto Pastoriza, pues muchos otros dos, que son algo más que una calle para los muchachos jóvenes nuestros. Esto es algo más que una calle. Dice, me voy por la Roberto Pastoriza, o vamos a la Pedro Livio Cedeño. Bueno, pero saber que estas personas pagaron con su vida y pagaron muy caro la libertad que tenemos.
Y entonces en estos días que se ha querido manipular la historia y contar, vamos a ver a Juan Tomás Díaz, Luis Manuel Cáceres Tunti, Juan Tomás Díaz, aquí tenemos esta otra imagen, a ver, ahí tienen ustedes. Y todo está recogido, muy bien documentado en cuanto a las personas, su historia y su vida. Yo vi, por ejemplo, algunas cosas, ayer me llamó la atención, que la vasija donde se echó el revólver de Trujillo, todavía hay alguien que lo conserva. Y dice, yo lo conservo, que se echó el revólver y como la ropa que tenía uno de los ajusticiadores. Entonces, aquí está toda esto es parte de la historia. Y he estado en revisión, sobre todo, por haber tenido esa invaluable oportunidad de conversar con alguien que tuvo roles en el sistema legal. La mayor parte de los jueces, por ejemplo, todos murieron. La mayor parte de los fiscales, todos murieron. Muchos de ellos también murieron, de los que estuvieron, porque estamos hablando de un tiempo significativo. En el caso de este juicio, yo voy a mirar la providencia calificativa cuando ya los mandan a un juicio de fondo y le dicen la responsabilidad que tiene. Y el juez dice que no se puede considerar que hay que obedecer una orden de matar, aún te la dé el presidente de la República. Está diciéndole el juez en esto, considerando, y aquí le va dando los considerando, y por cada uno dice considerando que reconoció y fue confirmado por los testigos que el miembro del CIN estuvo un tiempo haciendo la guardia interior y que prestó servicio en la sala particular de Alicinio Peña Rivera, que en esa circunstancia lo constituye un afiliado de la asociación, que igual está Siriaco de la Rosa, que puesto que la ley no distingue y debe comprender a todo afiliado pertenezca o no a la institución de cualquier carácter, el juez no puede distinguir donde la ley no distingue. El juez, para aplicar las circunstancias, y aquí viene sobre la proporcionalidad, todos los detalles. Vamos a ver, esto es de fecha. Al efecto, declara culpable de complicidad en el asesinato de las hermanas Mirabal a Cándido Torres Tejada, Candito Alicinio Peña Rivera, culpable del crimen de complicidad de los hechos cometidos, Siriaco de la Rosa Luciano, Manuel Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta y Ramón Emilio Rojas Lora, de asesinato en perjuicio de las hermanas Mirabal Rufino de la Cruz, de asimismo de declarar como el efecto declara culpables con el crimen de asociación de malhechores y todo lo demás, y lo condena, como el efecto condena a los acusados Néstor Antonio Pérez Terrero, Cándido Torres Tejada, Cándido y Víctor Alicinio Peña Rivera, a sufrir la pena de 20 años en la penitenciaría de la Victoria, y declara como el efecto declara a los nombrados Silva Antonio Viterbo, estos son culpables. Y aquí viene esa decisión del juez, que era para entonces Osvaldo Soto, que dice, esta fue la presente copia es fiel, en su original se expide, esta copia fue expedida en 1980, pero la sentencia, por supuesto, vamos a ver las fechas, mucho antes. Todavía se seguía hasta estas fechas, bueno, pues buscando los datos. Me dicen que esta sentencia es en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 24 días del mes de noviembre del año 1962. El año 1962, esta documentación. El juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal. Gracias al Museo Memorial de la Resistencia por esta obra, también por esta. Y también nos ha entregado dos tomos bastante amplios que tiene la investigación que se hizo por el ajusticiamiento de Trujillo, que por supuesto para ellos no era un ajusticiamiento, sino un asesinato. Y ahí llevaron, por ejemplo, de la familia de la masa cantidad de mujeres detenidas, que la historia no recoge necesariamente sus nombres. La gente la pasó muy mal, todo el que era familia de alguno de los ajusticiadores, bueno, pues fueron llevados en masas, mujeres mayores, jóvenes menores de edad, cantidad de personas que incluso con el tiempo, en algunas de las decisiones, los jueces fueron estimando que no tenían ninguna responsabilidad. Así que la historia no se cuenta de camino ni de vereda, hubo procesos judiciales, se documentó, ese proceso está claramente identificado y, por ejemplo, lo que ocurrió con Trujillo también se documentó, incluso gente que fue interrogada bajo tortura. Hubo juicio, hubo proceso y este caso fue transmitido en vivo. Yo pregunté si alguien tenía esos videos, me dijeron que nadie, no quedan videos de esa época, estamos hablando del 62, pero todos los días el pueblo dominicano hacía un toque de queda para ver qué fue lo que ocurrió. Así que comenzamos la mañana recordando esto y diciendo que tenemos esa entrevista, que es un funcionario judicial que todavía está vivo
y que afortunadamente nos ha concedido esa conversación. He conversado con él, es una entrevista muy amplia, pero evidentemente entre que busca un documento, me cita un documento que hay que poner, debo configurar la entrevista, o sea, me dice, mira, esto, pero no, la cámara no se mueve para donde está eso. Quisimos hacerla más tranquilamente, hacerla en su residencia, que entrar a un estudio de televisión para que estuviese más tranquilo, más holgado. Y hoy he conversado con él y estimo que el próximo miércoles estaremos ya presentando esa conversación. Así que ojalá les anime a verla, ya estarán en mis redes, estaré notificando de esa conversación con uno de los fiscales que investigó a gente como Clodoveo Ortiz y que claramente habló con él y sabe cómo actuó Clodoveo cuando fue traído a la República Dominicana desde Estados Unidos, donde dio las declaraciones que últimamente se han viralizado. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Hoy tenemos muchísimo contenido. Por supuesto, agradezco los comentarios de ustedes en la transmisión en vivo y a todos los dominicanos en cualquier parte del mundo donde esté un dominicano, una dominicana, allí estamos nosotros. Gracias por estar acá.